buenas, bienvenido o bienvenida al Vitalista. Pasa, ponte cómodo y disfruta lo que puedas de lo que te vengo a contar hoy. Soy Andrés Cuadrado y vengo a exponerte una forma diferente y más natural de entender nuestra realidad, nuestra vida, pero sobre todo nuestra salud. Antes de entrar en el resumen del capítulo, déjame que te explique algunas cosas. En mi web, andrescuadrado.com, tienes acceso a los guiones de todos los capítulos de forma libre, donde además suelo dejar linkada parte de la bibliografía que utilizo. Cuando entres en mi web, te va a invitar a suscribirte a una newsletter en la cual te comparto reflexiones y te pongo al día de cómo avanza el proyecto. Está creciendo poco a poco y me vais dando buenos feedbacks. Deciros que me hace mucha ilusión y os estoy muy agradecido por ello. Por último, informarte también, si eres profesional de la salud, que a través de Cercla Vital, una empresa muy interesante en Sarrià de Ter, en Girona, estamos ofreciendo un curso sobre el acompañamiento integral de la salud desde el punto de vista de la osteopatía y la PNI. Este curso lo impartiré yo mismo en enero, marzo y mayo de 2025. Tienes un link en la descripción a la web del curso para que te puedas informar sobre él, por si puede interesarte, y te dejo también un vídeo de 1 hora de duración donde hago una introducción al curso y abordo los principales temas que trabajaremos en él. Te dejo con el resumen del capítulo. Muchas gracias por tu tiempo. En este capítulo nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y el espacio para explorar el origen del universo, la formación de nuestro sistema solar y los primeros pasos de la vida en la Tierra. Hablamos del Big Bang, las teorías sobre el gran rebote y la colisión de Theia con la Tierra que dio lugar a la Luna. Nos sumergimos en la química primordial que sentó las bases para la vida, desde las primeras moléculas orgánicas hasta la aparición de los primeros seres vivos. Además, reflexionamos sobre la posible motivación intrínseca en el universo y la importancia de los microorganismos en la evolución de la vida. Vamos allá con el capítulo. Os hablé en capítulos anteriores de esta serie sobre cómo nos podíamos descomponer desde lo macro, lo que somos, hasta el mínimo átomo y las partículas subatómicas. Continuamos en esta serie con el dónde se daba la vida. Os hablé de la teoría de Gaia y nos movimos en estos términos. Si os parece, vamos hoy con otra historia, otra realidad, a caballo entre la ciencia, la filosofía y el arte que aporta Alexander Nakarada, el músico oficial de este podcast. Ciencia, filosofía y arte, la osteopatía en sí misma. La historia más bonita jamás contada. Papá, ya estoy aquí otra vez, que no han acabado las vacaciones. ¿Y qué dices? ¿Que vas a explicar la historia más bonita del mundo? Sí, cariño, me va a faltar arte para que sea la más bonita, pero vamos con ello. ¿Os acordáis de la teoría a la que se proponía al inicio de la vida, el experimento de Urey? Aquello que se llaman las circunstancias, la presencia de metano, el dióxido de carbono, ciertas temperaturas, descargas eléctricas y ¡zas!, ¿no? Aparecen las moléculas orgánicas. A partir de ahí se hablaba del azar, la evolución química gradual que nos había llevado a ciertas moléculas y a la aparición de vida, ¿no? ¿Os acordáis? Ese es el razonamiento que predomina. La propuesta que os lanzo aquí y lo que vamos a hablar hoy es un proceso mucho más profundo en el tiempo y conceptualmente. A partir de ahora voy a hablar del tiempo en unidades de millones de años. ¡Guau! Pero 1 millón es mucho más que 1000, ¿no, papá? Sí, Peque, 1 millón es 1000 veces 1000. Aquí voy a hablar de miles de millones de años. A mí me cuesta mucho pensar en esos números. Es muy difícil, ¿no, papá? Nuestra historia, la de hoy, comienza hace 13.700 millones de años. En este punto se da el origen del universo, con el denominado Big Bang, una gran explosión que supone el origen de todo. Existe la teoría del gran rebote, es decir, que el universo tiene un ciclo de colapso y otro de expansión. El Big Bang supondría el origen de un ciclo de expansión en el que estamos ahora.
Martin Bojowald, profesor de física de la Universidad Estatal de Pensilvania, publicó esta propuesta en el 2007, relacionada con la gravedad cuántica de bucles. Su trabajo matemático abordó la cuestión del tiempo antes del Big Bang, respaldando las teorías del universo oscilatorio del gran rebote, similar al eterno retorno que planteaban los estoicos y el filósofo vitalista Friedrich Nietzsche. Pero son especulaciones. Lo más aceptado hoy en día es la teoría del Big Bang, así que vamos con ello. En el momento de la gran explosión, toda la materia y energía del universo se suponía colapsada en un punto y todo se expandió. Todo. Partículas subatómicas esparcidas en el espacio que empezaron a relacionarse, a buscar un orden, un equilibrio. Me sale el término entropía, pero no sé si es el más adecuado. Desde segundos a los primeros 100 o 200 millones de años fue el tiempo necesario para conseguir formar los primeros átomos, las primeras unidades de materia y de energía, y aquí surgieron los primeros fogonazos de luz y calor repartidos por el joven universo, un universo en expansión y lo que se denomina el fin de la época oscura del universo. ¡Hala, papá! Entonces ahí fue cuando se encendieron las luces del universo, millones de años después de esa explosión que comentas. Lo único que añado como vitalista a la teoría general es que veo toda esa historia con mucha más claridad si hay una motivación intrínseca en todo el tinglado físico-químico que da lugar a todo lo que vamos a explicar a continuación. Tú siempre con los rollos vitalistas. La fuerza vital, las motivaciones y esos rollos pseudocientíficos. Jo, Peque, qué chunga te pones. Sí que nos das caña con lo de la ciencia. Ya te digo, papá, la ciencia al poder. Pues mira, te diré que yo no soy creyente. De hecho, no proceso ni simpatizo con ninguna religión. Me interesa últimamente la moral y la ética por sus implicaciones con el sistema nervioso, pero poco más. Además, te adelanto que el tema de las creencias viene en breve. Le estoy dando mucha caña, me parece algo importante a divulgar, ya que lo que creemos es una parte muy importante para nuestra programación como individuo y nuestra forma individual de reaccionar ante lo que la vida nos propone. Papá, que te vas por las ramas, céntrate. Vale, tienes razón, perdona, sí que me voy. Si hablamos de creencias, hay una historia muy interesante. Cuentan que Albert Einstein, el físico a que se le atribuyen casi todas las frases célebres a partir de mediados del siglo XX, contestó un telegrama al rabino Herbert S. Goldstein sobre su visión religiosa, diciendo muy escuetamente: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en las armoniosas leyes del universo, no en un Dios quien se ocupa del destino y el castigo de la humanidad. Qué listo ese Spinoza, ¿no? Pues sí, es otro filósofo considerado vitalista. Yo, si tengo que creer en algo más allá de la física, la química, la anatomía, la fisiología y la interpretación de mis sensaciones y de la realidad que consigo crear con todo lo que sé, sería en la motivación intrínseca que hay en los elementos que forman el universo, en el orden o la organización que subyace a la materia y la energía y que han permitido lo que os voy a contar ahora, una especie de panteísmo natural. Disculpad que me ponga trascendental. Papá, vuelve a la historia tan bonita que nos ibas a contar, ¿no? Vale, sí, perdona, es verdad que me voy. Seguimos con la historia. Durante los primeros 8.500 millones de años siguientes, las estrellas se fueron creando y destruyendo. Es una realidad que en las estrellas se forman nuevos elementos. De hecho, nuestro Sol es una fábrica de helio, que cuando consuma todo el hidrógeno que posee, cambiará de forma y empezará a crear nuevos elementos mediante la fusión nuclear. Los elementos que se crean por fusión nuclear en el centro de las estrellas son los que hay en la tabla periódica hasta el hierro, el número 26. El resto de elementos solo se crean a partir de eventos como los denominados procesos R, capturas rápidas de neutrones que se dan en las supernovas y en la fusión de estrellas de electrones, y también en las últimas fases de la vida de las estrellas. El caso es que durante miles de millones de años, estrellas fueron naciendo y muriendo, una fábrica de elementos que dieron lugar a masas de diferentes composiciones.
¿Quieres decir, papá, que no se pudieron formar planetas hasta que unas estrellas pudieron crear elementos más sólidos y que para eso tuvieron que pasar miles de millones de años? Pues sí, con las primeras generaciones de estrellas se formaron planetas diferentes a los planetas rocosos como el nuestro. Para que existiesen planetas como la Tierra, tuvieron que pasar miles de millones de años. ¡Jo, qué difícil! Y vaya fábrica de piedras que habían montadas, ¿no? Ya te digo, si te parece, vamos con el sistema solar. Dale caña, papá. Hace 5.000 millones de años, una nube de polvo estelar se empezó a reorganizar, de forma muy activa y reactiva. Los átomos empezaron a chocar entre sí y una estrella, un gran fuego, se encendió iluminando la oscuridad. Debido a la actividad y las fuerzas gravitacionales de este evento, se formó el Sol. A su alrededor empezaron a girar cúmulos de elementos en forma de roca, metal y gases, que se aglomeraban formando nuevos planetas de diferentes tamaños y densidades. Debido a la propia gravedad que genera su masa, se establecen unas trayectorias perfectas de giro sobre sí mismos y a su vez describiendo una elipse translacional alrededor del Sol. Hace entre 5.000 y 4.500 millones de años aparecieron, por lo tanto, el Sol y los planetas que forman nuestro sistema solar. Entre ellos, el tercer planeta, que orbita alrededor del Sol. La Tierra. Hace 4.500 millones de años, antes de que la Tierra tuviese las circunstancias que tiene a día de hoy, ocurrió un evento muy interesante. Se estaba acabando de formar el sistema solar. Nuestro planeta era más pequeño de lo que es hoy y giraba cerca de la órbita de otro planeta, llamado Theia. Correcto. Theia era un planeta. Se calcula que del tamaño de Marte. Orbitaba cerca de la Tierra, pero se cree que por influencias gravitacionales de otros planetas como Venus o Júpiter, este cambió su trayectoria y colisionó con la Tierra. Su sacrificio cambió para siempre el destino de nuestro planeta. ¿Qué me estás contando? ¿Que un planeta chocó con la Tierra? Ahí no sobreviviría nadie, ¿no, papá? No, cariño, ahí aún no había nadie vivo. Estamos hablando de cuando se estaba empezando a cocinar el propio sistema solar. Ah, vale, perdón, sigue. De la colisión de ambos planetas resultó un cambio en el ángulo de inclinación de la Tierra de unos 23,5 grados en el eje que tiene de giro sobre sí mismo. Estos 23,5 grados, que diríamos que ¿para qué, no? 23 graditos. Lo que hacen es que la energía solar impacte de forma simétrica en la superficie del planeta, lo cual se traduce que en un mismo punto de la superficie de nuestro planeta, a lo largo de un año, las condiciones climáticas, por la llegada de radiación solar en ese punto, cambian. Os estoy hablando del origen del invierno, de la primavera, el verano y el otoño hace 4.500 millones de años. Qué bonito, ¿no? La primavera y el verano existen por el choque de la Tierra con Theia. Menos mal que se chocaron porque está siempre con calor o con frío sería muy aburrido. Además, estos ritmos son muy importantes para la Tierra y para la vida que ha crecido en ella. ¿Pero sabes qué más ocurrió tras ese choque? No, cuéntame. Pues que alrededor de la Tierra, con lo que quedó de Theia, se formó un satélite. De la acumulación de restos de Theia y de los restos de la Tierra tras esa colisión, la Tierra se hizo más grande y se formó la Luna. A mí me encanta la Luna. Es verdad, Ira, me acuerdo que de pequeñita la veíamos los dos y te quedabas como enamorada de la Luna. Eras muy graciosa. Sí, y me sigue gustando mucho. Pues la presencia de la Luna tiene efectos a nivel de la superficie, generando la necesidad de una serie de adaptaciones y repercusiones a las que Gaia, los océanos y nosotros, los seres vivos, hemos tenido que amoldarnos. Por lo tanto, tenemos el origen del mes lunar y de los ritmos circadianos, también hace 4.500 millones de años. ¿Y cómo sigue esta historia? Pues mira,
Ya tenemos a todos los actores en su sitio, ¿no? Tenemos a la Tierra estable con su eje de giro, siguiendo una trayectoria alrededor del Sol, con la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra, y los elementos, hace 5.000 millones de años, han tenido pues 600 años para aposentarse y encontrar cierto orden en el interior de la Tierra. Los volcanes rugen desde el interior, hay tormentas eléctricas, vapores de agua y el principio de los océanos. ¿Y ya había agua en la Tierra? Me cuesta verlo. Yo me imagino piedras y fuego en aquella época, todo oscuro, y no sé cuándo aparecería el agua por allí. Pues mira, me he cansado de buscar cómo se originó el agua en la Tierra. He encontrado teorías de todo tipo, desde la simple condensación de los vapores de agua ya presentes en la Tierra hasta la llegada de cometas con hielo. Pero hay un factor determinante a este nivel que os explicaré y es en el que me voy a centrar. Hace 4.400 millones de años empezaron a surgir en la superficie de la Tierra, en los mares residuales que había y posiblemente también a metros bajo la superficie de la Tierra, una nueva química. Pasamos ya de la química de las estrellas, de la creación de elementos, a una serie de relaciones moleculares de átomos de pequeño tamaño que permitían una interacción diferente, una dinámica distinta. Un fluir que permitía una mayor velocidad de reacciones químicas, liberación de energía y de luz, átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo, entre otros. Aminoácidos que forman proteínas, información química encapsulada. Las cápsulas proteicas y posteriormente lipídicas que contenían información química del medio. Los virus, o denominados biones, como prefiero llamarlos, en honor a un autor llamado Wilhelm Reich. Os recomiendo un libro muy interesante de Arthur Sala titulado Magna Ciencia II, el verdadero origen de la vida, donde el autor os habla largo y tendido del origen y del funcionamiento de estos biones, a través de los estudios de autores mucho menos conocidos de la historia de la física y la biología. Os dejaré linkadas en mi blog enlaces a unas charlas muy interesantes donde el propio autor, Arthur Sala, os habla de ello. Desde que empieza la química orgánica hasta estos primeros biones o estos virus, han pasado 400 millones de años más, y 200 más van a pasar hasta que estos biones recogieron toda la información que pudieron del medio, formando las primeras formas de ARN, que dieron lugar a una organización más compleja. Y ahora sí, hace 4.000 millones de años aparecen los procariotas. Más de 600 millones de años desde la formación de la Tierra para que esta química, esta energía, aprendiese a hacer estas mínimas formas de vida procariotas. Los primeros habitantes de la Tierra, estructuras capaces de acumular información genética de los biones que han sido el resultado de la integración de Gaia en la superficie del planeta. Los biones, un registro químico del medio con la capacidad de separarse de él por una membrana lipídica. Las primeras arqueobacterias capaces de sobrevivir en aquel medio hostil de hace 3.800 o 4.000 millones de años. Papá, lo del agua, que no lo estás explicando. Voy. En 1931, Cornelius Bernardus van Niel descubrió que había bacterias dependientes de sulfuros que fijan carbono y sintetizan agua. Una de las cosas que he encontrado que se da y que es factible que sea cierto es que la presencia de arqueobacterias metanogénicas, con la capacidad de generar metano del dióxido de carbono y el hidrógeno, y por otro lado, las bacterias metanotróficas con la capacidad de obtener energía de él, generan como resultante del metabolismo 2 moléculas de agua por cada una de metano que consumen. Os dejo bibliografía a este respecto. Las bacterias que vivieron en la Tierra capaces de consumir metano y producir agua tendrían un papel en la composición de la atmósfera, ayudando a fijar el agua oceánica, pero sobre todo contribuyendo a generar un ambiente más propicio para la proliferación de mayor variedad de vida. De hecho, se especula con que el agua en la Tierra se mantenga en aquella época y creciese gracias a la presencia de microorganismos. Entre arqueas, bacterias y virus,
Gaia estuvo 3.400 millones de años trabajando arduamente para que se regulase el medio, para aprender de él, para crear unos pilares fundamentales de la vida basados en estos microorganismos, unos pilares fuertes que permiten a la vida, a Gaia, sobrevivir y adaptarse a los constantes cambios que se den en el medio. De ellos surgirá el resto de especies que veremos más adelante. Papá, estás un poco pesado con la Tefiti. O Gaia, tú ya sabes que lo de la Pachamama es un cuento, ¿no? Ya te dije que me aferro a esa metáfora, a ese cuento, para que entendamos una realidad física y química mucho más compleja. Pero vamos allá. Si algo quiero llegar en este capítulo es que el salto entre la química de las estrellas, la que formó los planetas y la vida, en forma de biones y bacterias, fue un salto bien medido. De hecho, los primeros 3.400 millones de años de vida en la Tierra fueron únicamente estas formas de vida las que tuvieron que trabajar, aprender, aclimatarse y aclimatar el medio para que, solo hace 1.000 millones de años, apareciese la célula eucariota. ¿Eucariota? ¿Qué palabrota es esa? La célula eucariota es una organización celular más compleja, que es la que forma las células del reino animal, vegetal y fungi. El día que os hable de la microbiota intestinal, entended que tenéis a los mismísimos creadores de la vida, los primeros ancestros, trabajando para vosotros en cada célula de vuestro cuerpo. Somos simbióticos con ellos y pensad en su origen, casi desde la misma materia del universo. Creo que ya lo podemos dejar aquí por hoy, ¿no os parece? Espero que os hagáis a la idea de los tiempos. Por poner una perspectiva, los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Los primeros homínidos datan de hace poco más de 4 millones de años. Y el Homo sapiens, nuestra especie, tiene tan solo 200.000 años de vida. ¿Veis el predominio y el aprendizaje en virus y bacterias que hay en la naturaleza? El aprendizaje de Gaia, adaptándose con ellos y construyendo la vida respecto al tiempo que llevamos nosotros funcionando. ¿Podríamos decir entonces, papá, que los dinosaurios estuvieron aquí antes de ayer entonces y que nosotros acabamos de llegar, ¿no? Si hablamos en esa escala de tiempo. Pues sí, Peque. Esa es la idea más importante que quiero transmitir en este capítulo, que por eso lo he hecho tan largo. Espero que alguien haya llegado hasta aquí y le interese. Si has llegado hasta aquí, de verdad, muchas gracias por tu interés. Pedirte si te ha gustado, invierte unos segundillos en darle una buena valoración al podcast, un corazoncito en iVoox, un me gusta en YouTube o lo que hagáis las personas pudientes en Apple Podcast. Compartirlo para que el pensamiento de mi padre llegue a más personas a las que le puede interesar a estos temas. Muchas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer. Y hasta siempre. ¿Lo ha oído alguien?